Bien, cuando hablamos nosotros acerca de los ángeles, también vamos a ver una importante situación acerca de su clasificación. Y cuando hablamos de la clasificación de los ángeles, Meyer Pirman habla, como lo dijimos hace un par de minutos, acerca de su clasificación. El primero es el ángel de Jehová. Cuando nosotros hablamos del ángel de Jehová, debemos de entenderlo. En este caso, pues el comentario dice que es el de mayor jerarquía o el más importante. Ahora, ¿por qué? Recuérdese de que en la teología sistemática, cuando se habla del ángel de Jehová, se habla de la manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ojo, por favor, ¿verdad? ¿Cuántas veces se menciona lo que es el ángel de Jehová en la Biblia? Alrededor de 56 ocasiones. La primera vez que se menciona en Génesis capítulo 16, verso 7, cuando el ángel se manifiesta ante Agar para preservar la vida de Ismael. Y por último, se le menciona como tal en el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 12 verso 8. El ángel de Jehová, como se muestra, ha tenido muchos contactos con personajes bíblicos importantes, como Agar, Abraham, Jacob, Moisés y demás. Aparte de esto, los teólogos, en su mayoría, y escritores, han llegado a la conclusión de que la manifestación del ángel de Jehová es una manifestación visible del Cristo de poder, es decir, de Jesucristo, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto con Israel. Y a causa de las siguientes virtudes, la característica que demuestra el ángel de Jehová es que es un ser increado. Y aparentemente, pues es la única excepción entre todos los ángeles que han sido creados por Dios. Ahora, notemos esto, por favor. Hacer una afirmación de este tipo es una afirmación bastante seria y debe de haber sustento escritural para poder hacer este tipo de declaración o enseñanza. Es por eso de que les invito a que a algunos de ustedes pues me puedan ayudar, ¿verdad? En el caso de el ángel de Jehová, cuando queremos nosotros identificar quién es y en realidad de qué misterio se trata cuando se habla del ángel de Jehová. Lo primero tenemos que entender es de dónde proviene su nombre. ¿Por qué le dicen ángel de Jehová? En Éxodo capítulo 23, en el versículo 20, se dice de la siguiente manera: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Y observa esta característica: guárdate delante de él. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Que exista santidad para ese ángel. Característica número 2. Oye su voz. ¿Qué está diciendo Dios para el pueblo de Israel? Que le escuche. Característica número 3. No le seas rebelde. ¿Qué está diciendo Dios al pueblo de Israel acá? De que exista obediencia para este ángel. Ahora vemos nosotros las características del ángel en sí. Siempre en el versículo 21, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Por qué se le llama ángel de Jehová? Porque Dios dice que su nombre está en él. Y aparte de eso, en el ángel está la capacidad de perdonar o no perdonar. Entonces, cuando nosotros vemos esta gama de características
en el ángel de Jehová, vemos nosotros que no es un ángel con características comunes, pues tiene atributos diferentes a los ángeles. Porta el nombre de Dios, se demanda que sea escuchado, que sea obedecido. Cuando le dice Dios, guárdate delante de él, habla de que se debe de santificar, es decir, de que esta serie de características ya de por sí no conforman parte de la naturaleza de los ángeles que estudiamos nosotros según Meyer Pierman. Ahora bien, si queremos estudiar un poco más acerca de este ángel, tenemos que estudiar el pasaje bíblico de Isaías, capítulo 63, y tenemos que buscar el versículo 1. Isaías, capítulo 63, versículo 9, perdón. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. El versículo 8 está refiriéndose que el personaje de quien se va a hablar en el versículo 9 es el Salvador. Y escuchen por favor las características. Versículo 9 del capítulo 63 de Isaías. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Qué notamos acá, mis estimados estudiantes? Que quien fue el Salvador cumplió dos situaciones. La primera es que en la angustia en que los seres humanos fueron angustiados, también él experimentó la angustia. Y la segunda es la revelación de quién es el Salvador. Y dice, y el ángel de su faz lo salvó. Es decir, aquel ángel que portaba la cara o el rostro de Dios fue el responsable de salvar a la humanidad. Ahora bien, lo salvó, dice, en su amor, y en su clemencia los redimió. O sea, que el ángel salvó a la humanidad, experimentó la angustia y todo lo hizo por amor. Si nosotros entendemos este pasaje bíblico, vamos a comprender que dentro de la concepción de nuestros principios cristianos, vemos nosotros que a quien se le atribuye haber salvado a la humanidad y quien experimentó y tomó forma de hombre y vivió en carne propia las debilidades, los sufrimientos, los padecimientos que los seres humanos padecen y aún mucho más, vemos que esta revelación es de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más, ¿por qué lo hizo el ángel? ¿O por qué lo salvó? Fue un acto de amor, que conforme a lo que es Juan capítulo 3, verso 16, vemos también que hubo uno que fue enviado del cielo de parte de Dios para salvar a la humanidad, porque de tal manera Dios había amado al mundo. Ahora bien, cuando se revela el Salvador a la tierra, vemos nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Isaías, capítulo 63, versículo 9, revela que ese mismo Salvador era el ángel que portaba el rostro o la cara de Dios, el ángel de su faz. Así de que por ahí tenemos nosotros
otra cita bíblica y otro pasaje bíblico con el que podemos relacionar lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y la revelación del ángel de Jehová en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tocar otro pasaje bíblico que sea un poquito más influyente. Y para esto vamos a buscar Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo bíblico de Malaquías capítulo 3, versículo 1, a menudo se utiliza para hablar del ministerio de Juan el Bautista, de que era un mensajero que prepararía el camino del Señor, en el sentido de que él fue el responsable de su bautismo en las aguas del río Jordán. Y perfectamente así es. Pero el versículo revela más que eso. El versículo bíblico revela de que a pesar de que Dios envíe un mensajero y prepare el camino delante de él, ¿delante de quién iba a preparar el camino? El versículo 1 es específico cuando dice: el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Entonces, si ven ustedes, aquí está refiriéndose a dos personajes que en realidad son uno: el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. Y si bien es cierto, Juan el Bautista preparó el camino del Señor, no se presentaron dos personajes, se presentó solo uno, a quien fue reconocido como el ángel del pacto, que en el Antiguo Testamento se conoció como ángel de Jehová, y al Señor a quien vosotros buscáis, que se hablaba o se refería acerca del Mesías. Por tanto, esta parte es importante de entender, y por eso es que dice la teología sistemática, tanto de Meyer Pirman como Stanley M. Horton y Wade Gruden, que es afirmativo el poder relacionar a nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento con la función y la obra de lo que es el ángel de Jehová.